Vamos a Así es. empezar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El estribillo es 3 veces aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Tus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Aleluya. Aleluya, aleluya, Aleluya. Aleluya. Bendito seáis del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra será dado a los hombres. aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya, 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 aleluya. 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 Bien, ahora preparen todos sus instrumentos, un cuadernito a la par, un lapicero y prepárense porque ya vamos a entrar en el edificio de la Biblia. Hasta ahora hemos quedado afuera, visto la geografía, la historia, dónde ha sido escrita, en qué lenguas ha sido escrita, cómo ha sido conocida, desde afuera. Desde esa noche, desde ahora, vamos a entrar dentro del edificio de la Biblia. Entonces empezamos a ver lo que vemos, ya son cosas muy sólidas, muy fuertes, muy bellas, muy grandes. Y naturalmente piden mucha atención. Ustedes preocúpense de entender el concepto de lo que vamos a decir. Luego, para recordarlo, tendrá que estudiar con la ayuda del blog a lo largo de la semana, después. Pero ahora sí, de manera que cuando encuentran la palabra, ustedes saben que han entendido el sentido que aquí vamos a explicar. Entonces, lo importante es entender el sentido de la palabra que aquí vamos a decir. Empezamos con decir que para estudiar e interpretar la Biblia tenemos 2 fuentes de donde sacar agua para estudiar y para interpretar la Biblia. La Iglesia son 2 fuentes que el mismo Señor ha dado. Entonces no son inventadas. Son fuentes que el mismo Señor le ha dado. Ha dado 2 fuentes. Aquí en el pizarrón, Carlito hace ver el pizarrón. Por ese lado está eso de las fuentes. La primera fuente es la tradición. La tradición con la T mayúscula. Recuerde bien ese detalle. La tradición con la T mayúscula. Porque se trata de una cuestión divina. No es la tradición de ir a Esquipulas cada año, el mismo día. Es una tradición buena,
pero son tradiciones de hombres. Aquí tenemos una tradición con la T mayúscula, porque es la tradición divina. Es una tradición divina. Es el mismo Dios que transmite eso. Ya sabemos que tradición viene de tradere, en latín, que significa pasar una cosa de mano a mano. Tradere. De mano a mano. Aquí se trata de la revelación que Dios quiere dar a la humanidad. Entonces, tradición significa aquello que Dios quiere que se transmita de generación en generación. Aquellos que Dios quiere que se transmita de generación en generación. Y entonces pertenece a la revelación junto a la Biblia. Junto a la Biblia. La Biblia es fuente de la revelación de Dios, pero también la tradición, con la T mayúscula, es fuente de revelación. Es muy importante eso, porque ser revelación es Dios que nos revela y quiere que nosotros sepamos. Entonces, la tradición con la T mayúscula es importante. ¿Y cuál es el concepto de tradición con la T mayúscula? Aquí también son dos cosas que hacen parte del concepto de tradición. Son dos cosas. La primera cosa es transmitir de generación en generación lo que los apóstoles han oído, han visto, han hablado con Jesús, que pero no está escrito. Aquello que los apóstoles han oído, han visto, han hablado con Jesús, que sin embargo no está escrito. Entonces es solo transmitido. Es una tradición con la T mayúscula, porque es lo que Jesús quiso que se transmitiera. Luego los apóstoles no lo escribieron, no podían escribir todo. Y recordemos lo que dijo San Juan. Estas cosas, dice al final de su evangelio, estas cosas se escriben para que ustedes sepan. Sin embargo, si se escribiese todo lo que dijo Jesús, el mundo no bastaría para contener todos los papiros o los pergaminos que llenaría. Porque Jesús ha dicho tantas cosas, ha hecho tantas cosas, y los evangelios escriben lo fundamentalísimo. Entonces, muchas cosas los apóstoles han escogido, han oído, que no está escrito. Bien, la tradición nos transmite a la iglesia también lo que dijeron que oyeron los apóstoles a Jesús y que no está escrito. Entonces, de verdad, es una parte de la revelación que no está escrita. Es transmitida de generación en generación. La otra cosa que es fuente para estudiar e interpretar la Biblia y también la tradición con la T mayúscula, es el magisterio
el magisterio. Magister, maestro. ¿Quién es el maestro? El que enseña desde una cátedra. Entonces, el magisterio es esa institución de personas que enseñan desde la cátedra. A veces de una forma más sencilla y a veces se pone en la cátedra, impone silencio porque van a decir una cosa importante. Y esa se llama un magisterio solemne. Magisterio ordinario y magisterio solemne. Pero son siempre los sucesores de los apóstoles, el magisterio. Esas personas son los sucesores de los apóstoles, los obispos y el Papa, obispo de Roma, que es el primero de los maestros. Entonces el magisterio, esa institución de maestros, que son los sucesores de los apóstoles, los obispos y el Papa, que tienen el deber, tienen la tarea dádales por Jesús. Vean que la fuente fundamental es siempre Jesús, que da lo de la tradición con la T mayúscula y lo del magisterio. Fuente de revelación también. Porque el magisterio da lo de los apóstoles y da la verdadera interpretación de la Biblia. Podemos decir la divina interpretación de la Biblia. Esa interpretación que da el Espíritu Santo. Espero que hayan entendido estos dos conceptos, que son las dos fuentes para estudiar e interpretar la Biblia. Entonces, hay que manejarla continuamente. ¿Y qué dice el magisterio? ¿Y qué dice la tradición? Dice esto y esto y esto. Bien. Entonces, es una interpretación auténtica, una interpretación que hay que tomar en serio. Pero el fulano dice así, el otro fulano dice de otra manera. Sí, pero los fulanos no hacen parte del magisterio. Y entonces, bueno, si dice cosas buenas, está bien, pero no constituyen el magisterio. Lo que dice la última palabra. El magisterio dice la última palabra. Y hay otra cosa que viene del Espíritu Santo y hace parte de la tradición con la T mayúscula. Va junto con la tradición además. Además de lo que dijeron los apóstoles, también lo que el Espíritu Santo va iluminando la iglesia y se transmite de generación en generación. Este es un concepto un poquito más complejo, ¿no? Pero hace parte de la tradición con la T mayúscula. O sea, la tradición con la T mayúscula es lo que los apóstoles oyeron a Jesús y lo que el Espíritu Santo está revelando a la iglesia de generación en generación.
¿Y esto qué? Agua con aminoácidos para reponer el ejercicio. Algo es algo. Por ejemplo, las interpretaciones. Que van enriqueciéndose a lo largo de los siglos, a lo largo del caminar de la iglesia, se van dando interpretaciones de la Biblia. Interpretaciones cada vez más ricas. Recordemos siempre que la palabra de Dios es como también una semilla que va creciendo. Entonces, a lo largo de los siglos, va creciendo. Pero, ¿cómo? ¿No es la misma? Es la misma, pero que va creciendo. Cuando ustedes plantan, siembran un granito de maíz, después de 10 días sale el tallo. Y uno dice, ¿qué es este tallo? Y alguien dice, este es el grano que se sembró hace 10 días. ¿Pero cómo? El grano era de otro tipo, otra manera, otro. Sí, pero es el mismo grano. Solo que ese tallo viene de él mismo, pero eso lo tenía y ahora va creciendo. Y cuando llega a tener mazorcas, usted se extraña y dice, pero esto no puede ser ese granito que nosotros sembramos. Y el que lo sembró les dice, sí, es el mismo granito que pero ha desarrollado. Todo lo que tenía dentro lo has desarrollado. Eso. La revelación de Dios se va interpretando y la interpretación se va enriqueciendo, se va desarrollando cada vez más ricamente. Hagamos un ejemplo. Ustedes se recuerdan que hace 30 años, después del concilio, Pablo VI permitió que la palabra de la consagración del vino, que se dice, esta sangre derramada por muchos, este Papa, el magisterio, permitió que se dijera todos. Esto es un cambio. Pero ¿cómo? Si 2000 años, siempre muchos. Sí, pero el Espíritu Santo hoy va sugiriendo que esta palabra griega es una palabra que se dice, que se llama polloi. Polloi. Hay tantas palabras españolas que vienen de esta palabra. Polis, polloi, polígrafo, políglota. Y hay tantos. Polimorfismo. Polimorfismo, politramí. Cuando uno trauma. Politraumatismo. Toda palabra al plural se dice polloi. O sea, polis es mucho. Polloi es muchos. Sin embargo, la ciencia de la interpretación, de la traducción del griego ha avanzado, se ha desarrollado, se ha enriquecido y dice que en ciertas situaciones, polloi, que San Jerónimo, 400 años después de Cristo, tradujo muchos, porque en ese tiempo todavía la ciencia de la interpretación no había desarrollado. Ahora sí. Entonces esa palabra
se puede traducir en ciertas situaciones con todos. El Papa Pablo VI, naturalmente con la sugerencia de muchos estudiosos de griego y de ciencia de la traducción, de la interpretación, se convenció que sí se podía decir todos. También, sobre todo, porque la intención de Jesús era morir por todos. Esto es el Espíritu Santo que a lo largo de los siglos, 2000 años después, por medio de la cultura, por medio de la ciencia y con la última palabra del magisterio, da una luz, una revelación de que Jesús ha dado esa sangre por todos, ya con firmeza, con seguridad. Esto es un dato de la tradición con la T mayúscula, porque es del Espíritu Santo que está dando a lo largo del desarrollo de la humanidad y de la Iglesia, ¿verdad? Es siempre el Espíritu Santo que interviene para la interpretación auténtica de la revelación. Revelación que está escrita en la Biblia o que es oral, que es transmitida por los apóstoles de viva voz y el magisterio de viva voz. Claro que recordar todas estas cosas y moverse dentro de estas cosas no es sencillo. Sin embargo, ciertamente ahora ustedes saben un poquito más sobre esto de lo que sabían antes. El resto volverán a estudiarlo, volverán a encontrarlo cuando lee la Biblia o lee algún otro libro, y entonces se le irá haciendo cada vez más familiar. Esta es el primer golpe para botar el muro de la ignorancia, digamos así, en el sentido de lo que no se conoce. Sigamos. Ustedes piensen siempre si hay alguna pregunta. Entonces, hemos visto que hay dos maneras de transmitir la revelación. Una escrita, que está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, los Evangelios, la carta, etc. Y una oral, o sea, es una palabra latina, os oris, que significa boca. También tenemos tantas palabras españolas, oral, el examen oral, la medicina que se toma oralmente, ¿verdad? O inyectada o oralmente, con la boca. Y así hay tantas palabras. Aquí vamos a explicar el concepto de dos elementos que son muy comunes en la Biblia. Yo diría también en nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje también. Pero en la Biblia más todavía, porque era un pueblo todavía que no conocía muchas palabras y entonces se expresaba, estas son las dos palabras: símbolo, signo y símbolo. Signo y símbolo. Dos elementos importantes que ayudan a interpretar lo que quiere decir
la Biblia, sobre todo la Biblia escrita, que es donde más se usa el signo y el símbolo. ¿Qué es el signo? ¿Qué es un signo? Cuando nosotros decimos a alguien, ven para acá, a veces le hacemos así y no decimos nada. Ese es un signo. ¿Y cómo hace así? Este es un signo que lo entiende cualquiera. El mismo niño que todavía no razona, pero si la mamá le dice, ven acá. El niño viene porque ve un signo que dice así, acá, acá, acá. Es un signo. Entonces, ¿qué es el signo? Es algo sensible, una representación o un gesto, algo sensible y natural, sensible y natural. Esto de natural es muy importante. Sensible y natural de una realidad que no se ve. Cuando la mamá hace así, es un gesto, es una cosa sensible que expresa lo que no se ve, o sea, la intención de la mamá. La mamá te llama para decirte algo, pero tú no sabes. Es solo un signo de algo que no ves. Es la mamá que quiere que tú te acerques. Eso. Lo que hace entender mejor es ese ejemplo del humo. El humo es el signo del fuego. Nosotros vemos el humo, pero no vemos el fuego. Entonces, el humo es algo sensible que revela una realidad que está detrás, que no se ve. El humo. Hay tantos. Ahora hemos dicho que es un signo, es algo sensible que se ve en la vista, el tacto, el gusto, el olfato. No se ve, pero expresa una realidad que no se ve, que sin embargo, eso es lo natural. Sin embargo, entre el gesto, el signo y la realidad hay una relación natural, lógica. Uno que razona lo capta. Natural, porque es natural, es la misma naturaleza. El humo es algo sensible y natural, pertenece a la naturaleza del fuego. El humo es propio del fuego. Entonces, si yo veo el humo, digo, ahí debe de haber el fuego. Es una cosa natural, por eso lo entiendo rápido. La otra palabra, el símbolo. Esta es una palabra también griega, son dos palabras. Que se lo digo porque a veces queda grabada y ayuda. Símbolo de dos palabras. Sin, que en griego significa juntos. No significa sin, como en español. Es otro significado. Sin significa juntos. Y
Balo, balo que significa puesto, tirado juntamente. Entonces, símbolo es algo que pone juntos, que reúne. Algo sensible que une a sí mismo otra realidad que no veo. El ejemplo, la bandera. La bandera es un símbolo de Guatemala. Es un trapo. Y si es, pero el símbolo es un signo, es algo sensible también, como el signo, pero no natural, sino convencional. ¿Bien? No es natural como el humo del fuego, que de la natura del fuego dar el humo. Esto es convencional, o sea, nos ponemos de acuerdo, convenimos, nos ponemos de acuerdo con todos los guatemaltecos y con todo el mundo que cuando queremos hablar de Guatemala, presentamos ese trapo. Si no nos pusiéramos de acuerdo, este trapo no significaría nada. Es un trapo. Se puede poder limpiar una mesa. Pero no, ¿qué haces? ¿Qué haces la bandera de Guatemala? No se puede limpiar la mesa. Es cierto. Porque el pueblo, los pueblos, se han convenido, se han puesto de acuerdo que para significar la realidad lejana de la nación Guatemala, una realidad grande, para poder comunicarse con más fluidez en ciertas situaciones, nos ponemos de acuerdo, usaremos un trapo con esos colores. Entonces, cuando los niños tienen que cantar el himno de Guatemala, levantará la bandera, porque eso significa Guatemala. O el que va a competir en una competición y que gana, bueno, sube al podio y tiene la bandera de Guatemala. O la tiene escrita aquí, la tiene pintada aquí. Todo el mundo sabe que ese señor, esa señora que ganaron son de Guatemala. Pero ustedes cómo saben, si Guatemala está a miles de kilómetros de distancia, es que ahí está el símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Ese trapo pintado con esos colores, ese rectángulo con esos dos colores, ese es Guatemala. ¿Se han puesto de acuerdo así? Porque el otro dice, pero ¿dónde está escrito Guatemala? No está escrito por ningún lado. Se han puesto de acuerdo. Por eso se llama algo sensible y convencional. Porque no es natural. Ese trapo con esos colores no tiene nada que ver con la nación Guatemala. Solo que nos ponemos de acuerdo para que sí represente Guatemala. El símbolo. Bueno, la Biblia, si ustedes abren la Biblia y leen algo, encontrarán continuamente casi podríamos hacer, a ver, un ejemplo.
El Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era caos. A propósito, la palabra es toda un símbolo convencional. Las palabras españolas son todo un símbolo. Manifiestan lo que está dentro. Pero porque nos hemos puesto de acuerdo que esa palabra significa aquello. Entonces, el caos, uno dice, ¿y qué es el caos? Es una palabra que nos hemos puesto de acuerdo que significa una cosa desordenada. Sigamos leyendo. Cielo y tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios. Por encima del abismo y un viento de Dios. Aleteaba por encima de las aguas. Todas palabras, aletear. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien. Vamos un poquito más adelante porque esto es, como es crónica, casi no hay. Dios bendijo a la humanidad y dijo, sed fecundos y multiplicados. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie. Veo que tenía que preparar una lectura si quería hacer este ejemplo, porque este libro es una crónica y no da mucho símbolo. Hay una pregunta. Sí. La pregunta. ¿La cruz es un signo o un símbolo o ambos? Ambos. La cruz es un signo sensible y natural. Es un signo de un instrumento de tortura. Cuando uno ve esos dos leños cruzados, eso está mal. Quien está sobre esa cruz está mal. Entonces, es un signo sensible, claro, la cruz, y natural, o sea, relacionado directamente con el sufrimiento. Al mismo tiempo es un símbolo del amor de Dios, del amor de Jesús. Que Jesús nos amó hasta morir en la cruz. Es un símbolo siempre sensible, pero no natural, sino convencional. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo que Jesús nos ama y nos ha amado hasta morir en la cruz. Eso los cristianos lo saben. Los no cristianos no lo saben porque no es natural. Los cristianos lo saben porque se han puesto de acuerdo, conocen, saben que lo que está detrás es el amor de Dios. No tiene nada que ver con la cruz.
de por sí. No es una relación natural, como es el humo con el fuego. Es una relación convencional, porque los cristianos se han puesto de acuerdo en representar el amor de Jesús en la cruz con ese signo. Se han puesto de acuerdo que el amor máximo de Jesús por la humanidad fuera representado por ese signo sensible, por ese objeto sensible. ¿Está bien? Espero que sí. Y buena pregunta. Imagínense, porque yo no había pensado en decir que a veces una cosa es símbolo y signo a la vez. Bueno, esto es precisamente el ejemplo de que una cosa puede ser símbolo y signo a la vez. Ahora, la Biblia da un mensaje religioso, no científico. Lo hemos dicho otras veces. Bueno, remachar este concepto. La Biblia no da un mensaje religioso. Tampoco se le opone. No, la Biblia ha sido escrita para gente que vivía en ese tiempo y que conocía las cosas hasta cierto punto. La ciencia avanza. En nuestro tiempo, la ciencia ha avanzado mucho. En el tiempo en que escribían los profetas, por ejemplo, la ciencia no había avanzado mucho. Casi no era ciencia. Era sabiduría, mucho conocimiento, pero no el sentido de ciencia, un avance sistemático de un conocimiento. Entonces, la Biblia quiere dar un mensaje religioso. Enseña dos grupos de enseñanza. La Biblia da dos grupos de enseñanzas. Vean, aquí está. El primer grupo de enseñanza se llama es lo que hay que creer. ¿En qué consiste esta enseñanza? Lo que hay que creer. Tienes que creer que aquello, que aquello es la verdad. Lo que hay que creer. En la ciencia teológica, la teología es una ciencia, que la ciencia teológica llama dogmática, o sea, conocimiento de los dogmas. Dogmas es una palabra griega que significa lo que se enseña. Dokeo, dogma. Lo que se enseña. Entonces, el grupo de enseñanza que se refiere a lo que hay que creer, sobre todo con la inteligencia, se llama dogmática. El otro grupo que enseña lo que hay que hacer. Primer grupo, lo que hay que creer, y se llama dogmática. Segundo grupo es lo que hay que hacer, y que se llama moral. Moral, que son dos ciencias. Dos ciencias teológicas, ¿verdad? Tienen el significado, también son ciencia porque corresponden a lo que es una ciencia, un conocimiento sistemático y progresivo de una realidad.
eso. Vean que entrando dentro del edificio de la Biblia, ya hemos encontrado muchas cosas interesantes que ciertamente nos ayudarán a entender mejor lo que leemos. También a entender mejor cuando se nos habla desde el púlpito, cuando el sacerdote hace la homilía y que hace referencia a tantas cosas. Usa muchas palabras que aquí hemos encontrado. Cuando San Pablo, uno de estos domingos hemos leído el cuento o la parábola, no la parábola, el acontecimiento de la boda de Caná, al final se dice, este fue el primer signo que hizo Jesús. Claro, San Juan es el que más usa la palabra signo y símbolo. Es un teólogo ya muy avanzado, San Juan. Y él dijo que un milagro es un signo. O sea, es una realidad sensible que expresa una realidad más grande, que en este caso es la intervención de Dios. Y esto es un signo. Es sensible y natural, porque que uno pueda de repente caminar, que había sido siempre tullido, esto lo puede hacer solo Dios. Y entonces es natural, una relación natural. Pero para San Juan, imagínense, para San Juan, además de signo, es también un símbolo. La Eucaristía. El símbolo de la Eucaristía. Algo sensible, la Eucaristía. El vino, sin embargo, no natural, con la presencia de Dios. Y entonces es un símbolo. Es Jesús que nos lo dice. Por eso nosotros lo creemos. Hemos convenido, Jesús ha convenido con nosotros que cuando dice aquello, quiere decir esto y esto y esto. Entonces, la Eucaristía también es un símbolo de nuestra transformación en partícipes de la divina naturaleza. Por eso la Eucaristía es algo impresionante, impresionantemente grande. Y vamos hacia el final. Bueno, dos minutos de descanso. 2 minutos de descanso. Eso es como suerte. Es como suerte. Sí, así es. Es un polvito que viene después de hacer ejercicio y recuperan fácilmente. Hoy está esperando.
Bien. ¿Hay alguna pregunta? Terminemos con dos cosas, otras dos cosas. Vean que son todo binarias las cosas. Otras dos cosas muy importantes. Si pueden anotar. Para entender la Biblia. Dos cosas para entender, para comprender la Biblia. Cuando nosotros leemos, queremos comprender. ¿Qué debemos de tener? Dos cosas. La primera, sintonizarse con el Espíritu Santo. Ajá. Sintonizarse, ponerse al mismo tono del Espíritu Santo, que fue el que inspiró la Biblia. Entonces, para entender su inspiración, debemos de ponernos en gracia de Dios, pedir al Señor, pedir su luz, es sintonizarse con el Espíritu Santo. Alejar de nosotros todo lo que no es gracia de Dios, todo lo que no es bueno. Si estamos pensando algo que no es bueno, hay que apartarlo. Si estamos pensando algo como vengarnos de esa persona, no te pongas a leer la Biblia, no vas a entender nada. Entonces, la primera cosa para comprender la Biblia es sintonizarse con el Espíritu Santo. La segunda cosa es conocer con certeza el sentido literal del autor humano. Eso es un poquito más difícil. Hemos dicho que la Biblia tiene dos autores, el autor divino que inspira y el autor humano que inspirado escribe por su cuenta con el lenguaje que él sabe usar, que conoce lo que ha sentido como inspiración. Entonces, dos cosas, ponerse en sintonía con el Espíritu Santo y segunda cosa, comprender con certeza el sentido literal del autor humano. Entonces, comprender lo que está diciendo, lo que estoy leyendo, la letra, las palabras que estoy leyendo, con todas las puntuaciones, con los signos de puntuación, el significado de las palabras, la construcción de la frase, la comprensión de la lengua, porque son todas cosas que usa el autor humano. Y yo tengo que comprender todo lo que el autor humano quiere decirme. Mire que la cosa es seria. Y la Iglesia, hace más de un siglo, hizo una elección para comprender con certeza lo que está diciendo el autor humano. La Iglesia usará la ciencia. Fíjense. La Iglesia usará la ciencia. Si la ciencia está avanzando en la interpretación de lenguas antiguas, la Iglesia usará ese medio, ese instrumento que la ciencia ha descubierto. Eso nos da seguridad también a nosotros, que no es capricho, que no es imaginación. Cada quien interpreta como da lugar, no.
El autor humano se comprende por medio de la ciencia. Y terminamos así. Espero que estos dos conceptos últimos les quede bien claro porque es el que más vamos a manejar cuando ya vamos a entrar más sobre la interpretación. Los criterios de interpretación, ¿verdad? Saber ponerse en tono con el Espíritu Santo y la ciencia de la interpretación para conocer con certeza lo que está diciendo el autor humano. Entonces ustedes entienden que eso pide la ayuda de cientos de científicos, que conocen lenguas orientales, lenguas modernas, que conoce cultura de los 100 países donde se movían los hebreos, donde ha sido escrito el libro. Un montón de cosas. La iglesia confía en la ciencia y se mete en todo esto para llegar a la certeza de lo que nos dice el autor humano, porque desde esa certeza podemos pasar a entender lo que nos enseña Dios a través de la Biblia, o sea, la revelación. A través del comprender con certeza lo que quiere decir el autor humano, vamos a comprender, vamos a entender lo que nos va a decir el autor divino. Y el autor humano se conoce lo que quiere decir. Se conoce con certeza por medio de la ciencia. Bien. Una última pregunta. Última pregunta, a ver. ¿Los sacramentos y los sacramentales como el rosario o el escapulario son símbolos o signos? Los sacramentos son signos porque son sensibles y naturales, o sea, tienen una relación que se capta. La unción de los enfermos, al tiempo de Jesús, la unción era de aceite de oliva, que era una medicina. Entonces, cualquiera que venía ungido con óleo, con aceite de oliva, sabía que se trataba de curar una enfermedad. Y así, la Eucaristía. Comer es comer para tener vida. Entonces es una relación natural. Y así todos los demás. Son signos. Entonces, ¿qué es un sacramento? Es un signo eficaz que hace lo que dice. Si dice yo por esta unción, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que pueda obtener la salvación y la curación de tu enfermedad. Es una relación natural.
son signos. Entonces hay una relación natural con la presencia de Dios que cura, que nutre, que unge, que da poder, etc. El poner las manos era el significado que Dios daba el poder, transmitía el poder. Entonces, cuando el obispo pone las manos sobre un diácono, ese es el signo que manifiesta la fuerza natural que Dios ha dado de transmitir la capacidad de conducir una comunidad, de ser sucesor, de ser, en el caso de los sacerdotes, de ser colaboradores de los apóstoles. Bien, ¿otra pregunta? No. No. Bien, entonces les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. 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 El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Chao, chao, chao. Chao, Chao. Fray Mauro. Nos vemos mañana. Oigo la voz, oigo. Noche, Fray Mauro. Fray. Chao, chao. Gracias, Fray. Adiós. Buenas noches, Fray. Gracias. Dios lo bendiga, Fray. Gracias. Buenas noches a Gracias. todos. Chao, chao. Gracias. Noches, Fray. Chao, chao.